Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra serie En Busca de los Propósitos Divinos. Hoy tenemos el tema sobre el misterio de la salvación. Voy hacia la introducción que nos dice cómo Pablo en Efesios 1:19 le expresa a los destinatarios de su carta el deseo que conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios hacia ellos como creyentes, y procede a brindarles toda la información que le fue revelada por nuestro Señor Jesucristo para ayudarles a obtener este conocimiento. El pasaje a que nos referimos es Efesios 2 del 1 al 10, donde el apóstol habla acerca de la salvación por la gracia de Dios, y para que lo entendamos mejor nos muestra lo que éramos en el pasado, que somos ahora y que seremos en el futuro. Primer punto, nos dice la condición de los efesios antes de ser salvos. Dice, eran esclavos de Satanás, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso dice, antes de conocer a Cristo. Empezaremos una descripción que le recuerda a los efesios la necesidad extrema que en otro tiempo tuvieron de la gracia salvadora. Dice, estaban muertos. Eso significa sin vida e insensibles, que se refiere a la completa insensibilidad y desinterés de las cosas de Dios, separados, alejados de Dios, y se da la causa, delictos. Dice que proviene de una raíz que significa caer, desviación de la verdad, desviación de la conducta. Pecados viene de un término que significa errar al blanco y que tiene el sentido de fracaso. De manera que las palabras delitos y pecados, además de la implicación espiritual que conllevan, sugieren la caída y fracaso del lugar de donde Dios deseaba que estuviéramos. Por eso se habla del pecado original como la caída de Adán y Eva. Por el otro lado, tenemos la salvación que se describe en la Biblia como restauración o levantamiento, Salmo 113 del 7 al 8. Verso 2 dice, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La condición del ser humano visto en esta carta a los Efesios antes de su conversión era irremediable por tres razones. Una, estar bajo sus propios deseos pecaminosos. Las fuerzas del mundo perverso, dice, la controlaban. Número 2. Y el número 3 nos dice, junto con el poder del príncipe de este mundo. En los evangelios, Mateo 12:24, Marcos 3:22 y Lucas 11:15 se dice que este príncipe de la potestad del aire es Belcebú, el príncipe de los demonios. En Juan 12:31 y Juan 14:30 y 16:1, Jesús habló diciendo que nada tenía con él y que por medio de su muerte en la cruz había sido ya juzgado. Dice Pablo en 2 de Corintios 4:4. Se refirió a él como el Dios de este siglo que ciega el entendimiento de los incrédulos. Nosotros, los que creemos en Cristo, debemos orar y decirle a las almas sin Cristo que pueden vencer a ese enemigo sin misericordia que quiere o que los mantiene esclavizados, con la fe en el sacrificio de Cristo. Punto B. Eran esclavos o éramos esclavos de la carne, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este verso Pablo hace un cambio notable de vosotros a nosotros. De acuerdo al tono de
toda la epístola o carta a los Efesios, que habla de la iglesia compuesta por dos pueblos, refiriéndose a judíos y gentiles, podemos deducir que vosotros es una referencia a los gentiles, aquellos que no eran judíos, y nosotros a los judíos. Eso significa que a pesar de los privilegios que Dios les concedió, al ser escogidos como pueblo de Dios, ser el pueblo del pacto y las promesas, y de haber recibido la ley, se encontraban en pecado, en la misma condición descrita por Pablo, donde estaban los gentiles antes de conocer a Cristo. Porque la ley no redime a nadie, lo que hace es acusar, señalar o identificar el pecado. Los judíos, entre ellos el apóstol Pablo, se encontraban junto a los gentiles en las tristes realidades que enumera Pablo. Una, dice que hacían los deseos de la carne. 2, hacían la voluntad de la carne. 3, hacían los deseos de sus pensamientos. Y 4, eran por naturaleza hijos de ira, al igual que los gentiles cuando dice los demás. Así que según la enseñanza de Pablo, tanto gentiles como judíos estaban bajo condenación. Romanos 3, el verso 9 y el 23 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, refiriéndose a los judíos, Pablo, mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, refiriéndose a judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Observemos que dice que todos por naturaleza, no por la influencia del medio ambiente, somos o éramos hijos de la ira. Esto es, todos se han rebelado contra Dios y tienen en sus corazones el germen de la desobediencia, lo que los hace o nos hizo objetos de la justicia divina. Por esta causa, en lugar de ser espirituales, son carnales. Un término muy usado por el apóstol en sus cartas, tiene un total de 92 veces. Carne en griego, sarx, implica cualquier cosa en el alma que es débil, baja, degradada, con tendencia a lo impuro o vicios. Es la naturaleza terrenal sin la influencia de Dios, por eso está presta a pecar. La noticia es que ni las buenas intenciones, ni las religiones, ni la educación o las buenas obras son suficientes para producir la libertad que solo Cristo puede dar. Pregunta: ¿cuál era la condición de los efesios antes de conocer a Cristo? Punto 2. La condición de los efesios al conocer a Cristo. A. Recibieron vida espiritual. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Después de haber descrito el apóstol de una manera limpia y amplia lo que es la condición del ser humano cuando no tiene a Cristo, procede a describir la intervención de Dios, lo que hizo, los atributos o sentimientos divinos con que entró en la condición en que se encontraba la humanidad. Los 4 atributos que lo movieron a favor de la humanidad son misericordia, amor, gracia y bondad. A 3 de ellos los acompañó Pablo con una palabra que hace ver lo inmenso del atributo. Rico en misericordia. Es algo ilimitado e inalcanzable. También dijo su gran amor y abundantes riquezas de su gracia. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Después de estar muertos, la vida que Dios nos concede es en la experiencia del nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo viene a la persona. Juan 3:7. La vida de Dios manifestada en la persona del Espíritu Santo
hace del muerto espiritual un ser vivo y con interés hacia las cosas de Dios. Esto no lo puede producir el hombre. Juan 3:6. Punto B. Dice, fueron puestos o fuimos puestos en lugares celestiales. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a sacar la frase, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Acaso no nos resucitó? Nos dice el verso 6. No es lo mismo a os dio vida o nos dio vida. ¿Qué diferencia hay en la mente de Pablo entre dar vida y resucitar? Así como el Padre primero le dio vida a Cristo en el sepulcro y luego lo sacó victorioso derribando la piedra que estaba en la puerta de su tumba, de la misma manera al creyente se le da vida espiritual y se le saca de sus escondites o cuevas para hacer un testimonio de su poder. Los ángeles le dijeron a las mujeres piadosas el domingo de resurrección, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Esto nos dice que el que tiene vida no se queda en el sepulcro ni entre los muertos. Lo mismo podemos ver y decir de la resurrección de Lázaro. Cristo exclamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Cristo le dio la vida primero, pero no para que se quedara dentro del sepulcro. Una vez que salió con las manos y pies atados y el rostro envuelto en un sudario, Cristo ordenó desatarlo. Porque en la vida de Cristo no debe ni puede estar limitada por un estorbo, ni se puede tampoco esconder, sino que debe manifestarse por medio de acciones que contrasten entre la muerte del pasado y la vida en Cristo presente. Pregunta, ¿qué recibieron los efesios y nosotros ahora al conocer a Cristo? Punto 3. La gracia de Dios es la causa de la salvación. Verso 8 en su primera parte nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En este pasaje, donde se expone perfectamente el acto redentor de Dios en la persona de Cristo, Pablo enfatiza el tema de la gracia que resalta en el Nuevo Testamento. Está dicha 155 veces, de las cuales Pablo lo hace 102 veces. Dice, por gracia se entiende un favor no merecido. Es el amor que demanda acción por medio de su gracia, que en este caso es sinónima de su amor. Dios le ofrece al ser humano un medio de salvación sin que éste lo haya pedido. De hecho, era imposible que lo hiciera por causa de los delitos y pecados. El ser humano se encontraba muerto. Nuestro verso nos dice que la causa original para que esta salvación se produjera es la gracia de Dios. La causa instrumental, la fe, verso 8. La causa meritoria, la muerte de Cristo en el verso 7. Pero para que nadie fuera a pensar que su fe era la que había logrado el favor de Dios, en la segunda parte del verso 8, Pablo termina diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el idioma griego, gracia y fe son del género femenino, mientras que esto de la frase, y esto no de vosotros, está en el género neutro. Eso significa que esta frase se refiere a todo el plan de salvación y no hay nada en este plan aportado por el ser humano. Punto B. Dice, produce en el cristiano buenas obras. Verso 10. Porque somos hechuras suyas,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo describe a los cristianos en este verso como hechura suya, refiriéndose a Dios. Esta palabra hechura es la que se usa para referirse a la creación del mundo, lo que quiere decir Pablo es que los cristianos son la nueva creación de Dios. Cristo es el segundo o nuevo Adán en quien se origina una nueva clase de seres humanos hechos a la imagen de Dios y templos de Dios, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19. Creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. Esta nueva creación ocurre gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Y estas buenas obras no son el resultado de la conversión, porque dice que existen de antemano. Lo único que el cristiano necesita hacer es consagrarse para que por él Dios lleve a cabo los planes que de antemano ha determinado desde el pasado. Segunda de Corintios 10, la segunda parte del verso 16 y el verso 17 nos dice: sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Pregunta: la gracia de Dios es hay un espacio vacío otro espacio vacío y produce en el cristiano dos espacios vacíos. Reflexión. Como se puede ver en el pasaje que hemos estudiado, el ser humano no quiere que Dios lo salve, quiere salvarse a sí mismo para tener el orgullo de haber contribuido. Pablo desenreda esta maraña enseñando que el hombre no puede aportar nada a su salvación por la sencilla razón de que estaba muerto. Eso significa que para ser salvo Dios le da la vida, lo resucita, le concede su gracia, le brinda su fe para que crea y obtenga así la salvación. Todo porque Dios es misericordia, amor, gracia y bondad. Así que damos gracias al Señor. En nuestra invitación les traigo el verso de Romanos 3:30 que dice: Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 4:16 continúa: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Para la próxima semana los espero con las normas morales de la Iglesia.